los estudiantes prepararon preguntas, ¿verdad? Para ustedes también. Si las quieren hacer durante la sesión o al final, ustedes deciden, el espacio es suyo. Yo pedí a los estudiantes y a las estudiantes que por favor pongan la cámara, entonces por favor ahí quienes puedan para hacer de este espacio un espacio más agradable, más humano. Y yo les dejo en este momento. Muchísimas gracias Cecilia de antemano y Mónica, y espero que sea Gracias a un ti, Liz, por momento, invitarnos a este encuentro. sí, Muchas gracias. bonito para todos ustedes. Y Gracias, gracias. Liz. Y ya los estudiantes empezaron a escuchar nuestros acentos. Sí. Bueno, las dejo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, darles la bienvenida, ¿no es cierto, Mónica? Así es. A todos quienes están aquí. Veo Alejandro, Eugenia, Kiara, Jimena, Vale, Susan, Ana Laura, Simón. Hay varios nombres, no logro verlos a todos, pero qué gusto tenerlos aquí en la sala de clase. Les contamos que con Mónica, bueno, Mónica es de Colombia, yo soy de Chile, del sur de América. Hemos preparado una clase en la que quizá yo voy a ir más a la parte teórica y después Mónica nos va a contar su experiencia terminando con organizaciones del tercer sector. Ella tiene unas vivencias muy interesantes que contarles. Y si quedara tiempo, yo podría contarles algo de algún caso chileno, pero en el fondo la idea es que ojalá podamos alcanzar a ver esto y conversar, y si tienen dudas, las planteen y podamos discutirlas. No sé, Mónica, si quieres decir algo, y si no, yo empiezo con lo que tenía preparado y para darte paso a ti con el análisis de caso. Bueno, no, yo también como agradecer este espacio de compartir con los estudiantes del ICET. Hemos sido invitadas como por pertenecer a una red que seguramente el ICET también ha compartido, que es la Red Latinoamericana de Comunicación Organizacional. Y bueno, la verdad debo confesar que ya me había deshabituado un poco a dirigirme a cuadritos, sobre todo porque acabo de terminar mi clase con mis estudiantes presenciales y entonces se me antoja un poquito raro como volver a esta modalidad, sobre todo cuando todos tienen la cámara cerrada. Siento que cuando hablamos de comunicación y más cuando vamos a hablar de relaciones, cuando vamos a hablar de diálogo, pues obviamente, uy, gracias Eugenia, apareciste. Gracias Susan. Creo que es importante que nos reconozcamos y nos veamos y si bien tenemos que agradecer al mundo digital y a las pantallas esta posibilidad que nos da a Cecilia conectarse desde el sur de América y a mí conectarme quizás desde la parte norte de Suramérica. Eso gracias a las tecnologías, pues de todas maneras son eso, son mediaciones que nos permiten acercarnos un poco más, pero que para los procesos educativos y para los procesos pedagógicos, pues por supuesto que es mucho más significativo cuando podemos estar desde la cercanía y cuando podemos establecer dentro de nuestros procesos de comunicación otros elementos que no solamente son la voz. El solo hecho ya de ver a Susan, de ver a Eugenia, como que a uno lo gratifican un poquito más como docente o como orientador de un proceso formativo, porque finalmente eso es lo que es un proceso educativo. Entonces, efectivamente, Cecilia, bien lo has dicho, tú vas a empezar un poco como con la parte teórica conceptual, quizá yo voy a hablar un poco más desde la experiencia y desde la realidad de este complejo país que dista bastante de lo que es Costa Rica y de lo que es Chile, pero todos tenemos como una matriz que nos une y es que pertenecemos a América Latina y en el caso de ustedes también a Centroamérica y América Latina. Entonces, gracias por prender la cámara, gracias por estar aquí y gracias por invitarnos también a ese espacio, a que compartamos con ustedes nuestros aprendizajes, nuestras experiencias y nuestros saberes y por supuesto los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas profesionales. Bueno, empezamos. María Ángel, yo no sé si puedo compartir pantalla. Déjame ver, deja Y tratar. ya tienen ¿Está acceso. habilitado? Sí, correcto. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, se ve. Bueno, entonces vamos a repasar. Entiendo que ustedes han visto, pero igual vamos a repasar
Los 4 modelos, podríamos señalar, de las relaciones públicas, esto es un curso de teoría de relaciones públicas, que se han visto a lo largo de esta corta historia que tiene la historia de la comunicación. La comunicación es una ciencia moderna, uno podría decir, que comienza alrededor de un poco menos de un siglo a estudiarse de manera sistemática, y el caso de las relaciones públicas, a partir de los años 30, 40 del siglo pasado, o sea, una ciencia todavía muy joven, muy novel, donde se han desarrollado 4 modelos, que es los que vamos a repasar, y donde nos vamos a tratar de enfocar, y es un poco lo que les vamos a tratar de transmitir con Mónica, sobre el concepto simétrico bidireccional y el concepto de diálogo que está de alguna manera inmerso ahí. Entonces, a modo de repaso, tenemos el modelo agente de prensa, que es un modelo inspirado por Barnum y que nos habla en el fondo de un tipo de información unidireccional que va desde el emisor hasta el receptor y lo que busca es persuadir. Luego se evoluciona de alguna manera al modelo de información pública, que ahí tenemos a un autor que desarrolló bastantes escritos, que es Ive Lee, y que en el fondo él nos señala que las áreas de prensa de las organizaciones son importantes para de alguna manera hacer las relaciones públicas y desde las organizaciones podamos difundir nuestra información, no de manera persuasiva, sino que básicamente difundiendo aquellos elementos que nosotros creemos que son los relevantes. Pasamos a un tercer modelo, y entiendo que esto es un repaso, por eso me introduzco de esta manera algo breve y rápida, al modelo asimétrico bidireccional que postula Edward Bernays, un norteamericano bastante conocido y destacado, y que en el fondo nos habla de persuasión, pero de persuasión de manera más científica, en que nos plantea que las organizaciones deben investigar a los públicos y a partir de esa investigación, de alguna manera, entregar la información y tratar de persuadir a los públicos de lo que ellas entienden que es la información que quieren o deben entregar. Y finalmente pasamos al simétrico bidireccional, que es el modelo que postula Grunig y Grunig, que es de alguna manera una elaboración más sofisticada de los 3 modelos anteriores, quienes se plantean ya en los 80, el siglo pasado, sobre la importancia de establecer un modelo bidireccional, simétrico, donde tanto el emisor como el receptor sean capaces de informarse, recibir información, datos, y de alguna manera deja el planteamiento inicial para el concepto de diálogo, que es lo que nos ocupa en esta sesión. Antes de introducirme al concepto de diálogo, les he querido hacer este dibujo de alguna manera, que aquí está puesto como empresa, pero uno podría decir el centro es una empresa, es una organización, es una institución con o sin fines de lucro, pero que de alguna manera se relaciona con distintos públicos desde el ámbito comunicacional, y es el diálogo con estos públicos los que nosotros tenemos que de alguna manera impulsar. Y aquí, bueno, hemos detallado bastante, pero tenemos el gobierno, la comunidad, que aquí Mónica nos conversará de la relación con la comunidad, que es muy relevante para cualquier institución, los medios de comunicación con los que vamos a interactuar en mayor o menor medida dependiendo de la institución, el cliente, uno podría decirlo el cliente o la persona a quien va dirigido, por ejemplo, si es una universidad, uno podría decir los alumnos más que nombrar los clientes, que quizá es una palabra un poco chocante, la competencia, los socios estratégicos, por ejemplo, en el caso de una universidad, vuelvo al ejemplo de una universidad, el socio estratégico serán los profesores o otras universidades con las que nosotros queramos hacer alianza, los accionistas o propietarios. En toda institución hay un accionista, un propietario o una organización del Estado que de alguna manera es dueña de nuestra organización o es responsable de ella. Los proveedores son aquellos que nos entregan ciertos insumos o actividades que nos permiten de alguna manera funcionar como organización. La sociedad civil, cada día más relevante, la sociedad civil
toma un rol muy importante, sobre todo para efectos del diálogo, de la conversación, de lo que queremos como sociedad. Bueno, los colaboradores, los sindicatos, la gente que tiene algún empleo relacionado con la empresa, que no necesariamente es un empleo a tiempo fijo, sino que puede ser algo puntual, etc. Estos son algunos de los públicos, creo que están bien detallados, pero que de alguna manera nos incitan a esta conversación y a la importancia del diálogo. Entrando ya a la perspectiva dialógica, déjenme mover aquí el cuadrito, quiero que repasemos son 4 autores, pero 2 grandes corrientes que de alguna manera son el puntapié inicial de la perspectiva dialógica, y después vamos a pasar a la perspectiva latinoamericana, que es un poco lo que interesa en esta clase de lo que es el diálogo. Y en eso me quiero centrar en Grunig y Hunt. Grunig hablan un poco del diálogo como la comprensión mutua y el entendimiento entre la organización y estos diversos públicos que hemos visto en la slide anterior, y tanto como la organización como los públicos pueden persuadirse, pueden conversar y de esa forma modificar actitudes o conductas que de alguna manera son perfectibles, son mejorables y que hacen de la comunidad una mejor organización. Y después tenemos a Taylor y Kent, que son otros importantes autores que han hablado de este tema alrededor del año 2000, y que van un paso más allá y que nos señalan que el diálogo es importante porque en el fondo co-crea significado que nutren la construcción social de la sociedad en la que interactuamos, y también nutren a esa organización y la hacen más grande, la hacen mejor. ¿Por qué? Porque a través del diálogo se genera un espacio mucho más rico. Y para eso señalan que es muy relevante que la organización y sus diferentes públicos puedan hablar, puedan tener feedback, puedan decirse las cosas cara a cara con una relación franca, porque eso hace que la comunicación sea mejor. Y también plantean que es muy importante que todo este diálogo siempre sea hecho de forma ética, de manera que el entendimiento sea mutuo y no sea una orientación solo persuasiva, de querer imponer mi información y no querer dar un paso más adelante en este diálogo, en esta entrega, en esta co-creación de la sociedad. Dame un segundo, que no sé por qué no pasa. Aquí. Bueno, y algunos elementos que construyen el diálogo y que es importante que tengamos en mente, pueden haber otros más, pero estos son los que más destaco a partir de las investigaciones que he hecho, que son la complejidad, la apertura, la mutualidad, el análisis y la reciprocidad, que quizás es el más bonito y el más relevante. La complejidad, ¿qué significa? Que en el fondo estamos interactuando entre personas, tiene que haber acuerdo entre las personas involucradas, y eso requiere obviamente esfuerzo, requiere trabajo, requiere ceder, requiere entregar, para poder en el fondo hacer una comunicación que sea valiosa para las dos partes involucradas. También implica este diálogo apertura. ¿Qué significa esto? Estar dispuesto a escuchar al otro. Sin escuchar al otro, simplemente no se da este diálogo, sino que de alguna manera es una imposición. Y escuchar siempre requiere no interrumpir, mirar a los ojos, entender, tratar de entender y ver que la posición del otro de alguna manera puede ser aceptada y no necesariamente la mía es la que hay que imponer como organización. Después, un tercer elemento que construye el diálogo es el concepto de mutualidad, es decir, que haya más de 2 individuos, organizaciones, públicos, etcétera, que den las condiciones para que este diálogo sea fructífero. En cuarto lugar, el concepto de análisis. Obviamente que la información que vamos entregándonos de manera bidireccional de un lado hacia otro tiene que ser analizada, tenemos que tratar de obtener conclusiones, tratar de hacer un esquema donde nos permita de alguna manera limpiar toda la información. Y finalmente, el quinto y último punto, que quizás es el más relevante, es la reciprocidad, que en el fondo es entender que esto es parte de un proceso donde nos tenemos que oír, tenemos que escuchar, nos tenemos que mirar, y así la comunicación va de alguna manera prosperando y funcionando. Si seguimos hablando ahora y pensamos en la comunicación en América Latina,
Tengo algunos autores, y aquí he destacado algunas citas que nos dicen qué es lo que está pasando en América Latina entre las organizaciones y los públicos. Hay una comunicación bidireccional, dialógica, que es lo que planteaba el cuarto modelo, si se recuerdan, el modelo simétrico bidireccional. Y aquí, a partir de diferentes estudios que se han hecho, podemos intuir que desgraciadamente en América Latina esa comunicación todavía no es del todo bidireccional, sino que está en un trance que va desde lo unidireccional, donde el emisor de alguna manera difunde información, pero que estamos evolucionando de buena manera, pero nos falta todavía por alcanzar ese diálogo nutrido y complejo. Ya quiero destacar, por ejemplo, un estudio realizado por Capriotti, Seller y Oliveira sobre la base de análisis de 157 instituciones y que concluye desgraciadamente que todavía las instituciones tienen un abordaje unidireccional y no dialógico en el caso de América Latina. O la información obtenida por el Latin American Communicator Monitor, que es una encuesta que se hace en distintos países de América Latina, que señala que los profesionales, en este caso la información, muestran un cauto optimismo. Si indagamos en qué variable se basa ese optimismo, vemos que ese aspecto mejor valorado por los profesionales es la interacción, entendida como responder preguntas y proveer servicios. Es decir, comportamientos que son de alguna manera rudimentarios, son muy básicos en relación al diálogo, porque proveer servicios de alguna manera es algo básico que cualquier institución, ya sea gubernamental, no gubernamental, con o sin fines de lucro, de alguna manera tiene que proveer. Y entonces aquí nos estaría dando ese diálogo, esa comunicación que nosotros buscamos o tratamos de proveer en adelante. Yo no sé si aquí ¿tienen alguna duda? A mí me gustaría darle un poco la palabra a Mónica, no quiero personalizar esto aquí, que Mónica les comente el caso que tiene preparado, que me parece que es un caso bien interesante, y si quedara tiempo, después podemos ver un caso de Chile, pero la idea era un poco yo sentar las bases teóricas y Mónica contar un poco lo que le ha tocado trabajar. Mónica, todo tuyo. No, antes de que pasáramos a lo que yo voy a compartir, que quizás es otro lugar de enunciación, me parece muy interesante todo lo que has planteado como parte de todo el proceso, yo diría, de construcción epistemológica de lo que son las relaciones públicas. Porque creo que pues la idea no es que sea solamente un diálogo de nosotras con los chicos, sino que aprovechemos que el tema y el pretexto que nos une aquí es el diálogo para que podamos quizás reaccionar a lo que tú has expuesto y que podamos abrir el diálogo. Y creo que la pregunta, como la planteas en forma de pregunta, me parece mucho más interesante. ¿Qué sucede con América Latina y qué sucede con esa comunicación bidireccional dialógica en América Latina? Y esto lo quisiera conectar con un texto que seguramente algunos de los estudiantes que están aquí y de las estudiantes tuvieron ocasión de leer, porque ese fue al menos también parte como del enunciado que a nosotros nos permitieron conocer. Es decir, seguramente algunos de ustedes tuvieron ocasión de leer el texto que se llama Diálogo entre organizaciones y públicos en la era digital. Quizá lo que Cecilia ha realizado es la fundamentación de lo que es el principio dialógico desde la perspectiva de los modelos de relaciones públicas. Pero seguramente ustedes también han tenido la posibilidad de leer este texto de promesa incumplida, especialmente de los nuevos medios y el discurso de la consultoría en un contexto puntual en España, y que podamos, incluso antes de que yo pueda intervenir, abrir un poco la conversación y el diálogo con respecto a lo que les ha compartido Cecilia y lo que ustedes leyeron y sus impresiones con respecto a. Sin duda, Ceci lo decía ahora, es como una especie de repaso. Esperamos que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de ver este esquema, pero ahora que tienen unas voces, unos tonos distintos de mujeres de América Latina que le están apostando también al trabajo de comunicación, ¿qué les suscita? ¿Qué reacción les produce esta intervención que acaba de hacer Ceci aquí en el grupo eh, como propuesta y como reflexión? ¿Qué se les antoja decir? ¿Qué se les antoja compartir con respecto a esto que acaban ustedes de escuchar? No sé, abramos el diálogo porque de eso se trata, de que podamos abrir también un diálogo, ¿no?
¿Quién quiere intervenir? Tenemos un grupo importante acá. Tenemos, bueno, se acaba de desconectar una persona. Teníamos 22 con Cecilia y conmigo. Ahora nos quedan 21, pero esto significa que hay un número también importante. Son 19. No sé si María Ángela también hace parte del grupo o si es la que está apoyando el proceso tecnológico, pero pues, ¿qué les suscita esa intervención que hace Cecilia y qué les suscita también esa pregunta? ¿Qué pasa en América Latina? Y si Quizás, nos quisieran, o ¿ah? quizás quizás para romper el hielo, ¿cómo ven ustedes que esa relación se da en su país? Que también nos compartan lo que Ujú, pasa en Costa Rica, que nosotros como Mónica no tenemos la suerte de conocer cómo es esa comunicación de las organizaciones. Quizás que ustedes nos sitúen un poco cómo la ven, en qué están, ujú. si es una comunicación más de carácter unidireccional o ven que se ha ido progresando hacia la bidireccionalidad, que es lo que nosotros apuntaríamos. Eh, Aquí Ana Lau tiene la Sí. mano levantada. Hola, bueno, yo creo que según lo que veo en las organizaciones acá, ¿verdad? Todavía pasa muchísimo esto de que la comunicación es con un tono más como persuasivo, como sin escuchar tanto las necesidades o las características de las audiencias, como a veces es un poco más comunicación intuitiva, más que una comunicación realmente planificada. Entonces creo que Mm. eso sí es algo que pasa mucho acá. Estamos, creo, un poco lejos. No en todos los casos, hay como organizaciones que tienen una comunicación muy buena, pero creo que sí estamos un Ujú. poco lejos como de este relacionamiento más dialógico con las audiencias. Y muchas gracias, Ana Lau, por romper el hielo, porque mira que ya otras compañeritas y compañeritos se están animando también al diálogo y de eso se trata, que no hagamos una comunicación unidireccional, una clase unidireccional, sino que tengamos la posibilidad de intervenir. Entonces, Ceci, ¿quién levantó la mano primero, Simón o Mariel? Simón, adelante. Bueno, hola, mucho gusto. También agradecerles por el espacio. Y yo lo que iba a decir era casi que una continuación de lo que nos comentó Ana Lau, y es que efectivamente, o sea, yo lo veo hasta cierto punto triste y creo que también lo pienso desde un punto de que acá en Costa Rica, tras de que somos un país muy pequeño, lo que pasa con muchas empresas es que son monopolios, digamos, a nivel comercial no tienen ningún tipo de competencia. Entonces yo creo que justamente por eso empresas que son gigantes, como, bueno, no sé si alguna vez han escuchado empresas como Spinos, tal vez, que tienen así total poder sobre el comercio de lácteos acá en el país y como tienen competencia casi que hacen lo que ellos quieren. Mm. Entonces es realmente triste y casi que solo en las empresas pequeñas o de un tamaño un poco más mediano, que de hecho, bueno, no me equivoco, si Ana Lau y otras personas acá en el curso, para otro curso están trabajando con una de ellas, que se llama Costa, que realmente como que lo hacen diferente, digamos, como que si tienen, no lo hacen de una manera tan unidireccional, pero sí, lastimosamente, en la mayoría de ámbitos es muy unidireccional. Mm. Simón, muy interesante Mm. lo que nos plantea. Y yo te puedo hacer una pregunta, y aquí también esa parte del diálogo. Las comunidades, porque tú has planteado que muchas empresas son de carácter monopólico, las comunidades no tienen la fuerza como para de alguna manera tratar de romper eso que se produce, o todavía no tienen ese poder, esa fuerza, esa influencia como para producir la reacción. Yo argumentaría que no, y sobre todo porque creo que también nos hace falta como sociedad acá en Costa Rica mucha conciencia sobre esto, digamos, porque, bueno, este mismo ejemplo que yo les di, muchas empresas del mismo ámbito, por ejemplo, han intentado entrar al país a competir en esos aspectos y Los Pinos las quiebra, digamos, las saca prácticamente del país, entonces, sí, definitivamente siento que estamos muy metidos en una zona de confort, siento, o sea, como que tanto con este ejemplo como con empresas de servicios de telecomunicación, por ejemplo, que también hay un gran monopolio, como que al pico, o sea, como tenemos esta opción,
como que nos basta, no sé, es casi como si no fuese pensado, siento yo, porque he visto que no es tendencia para nada hablar sobre estas cosas. Entonces, sí, yo creo que argumentaría que como comunidad tal vez sí tendríamos el poder potencialmente, porque yo sí he visto a Costa Rica movilizarse y organizarse para otras cosas, pero no tal vez como para ir en contra o como pedirle más en temas de comunicación a una organización. Muchas gracias, Simón. Mariel, tienes la mano levantada. Sí, buenas tardes. Un placer. Desde mi parte, creo que la comunicación se queda mucho en lo unidireccional, en lo informativo. Y no sé esto qué tan cultura de Costa Rica es, y no sé si también, digamos, en sus países, digamos, lo pueden ver, de que también aquí hay mucha cultura como del caer bien y como muy aversa al conflicto, por decirlo así. Entonces también yo creo que desde las mismas empresas les puede dar miedo abrir ese diálogo o inclusive abrir el diálogo con detractores en caso de que haya algún tipo de conflicto. Entonces, como no sé, entonces, y también es como muy, no sé, como cultura como pasivo-agresiva, tal vez no tan asertiva. Entonces, yo creo que eso también se permea en las comunicaciones organizacionales. Y también otra cosa que es de que aquí en Costa Rica somos, digamos que la cultura del meme. Se hacen memes para todo, absolutamente todo. Yo creo que la primera víctima de esto es el gobierno y se hacen memes de absolutamente todo. Entonces yo también creo que las empresas, por su parte, no sé si es miedo, pero como que pueden ser cautelosas a esto, ante la reacción de los públicos y también por esto es que yo creo que se quedan mucho a nivel superficial en sus comunicaciones también. Mm, Gracias, Mariel. Muy interesante lo que nos plantea. Muy, muy interesante. mm. Alejandro también tiene la mano levantada. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por participar en la clase. Yo quería coincidir con algo que mencionó Simón con el tema de que la cultura costarricense tiende a ser muy pasiva, y eso me parece que es un gran punto y me parece importante mencionar, por ejemplo, el hecho de que la semana pasada salió un reporte de que Costa Rica en un año bajó como 10 puestos en el índice de libertad de prensa a nivel mundial. Entonces, previamente éramos un país que, bueno, una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, está todo este discurso, pero justamente porque está ese discurso es que yo siento que hay una gran sobreconfianza por parte del pueblo costarricense, y es un poco lo que estaba hablando Simón, que el pueblo costarricense no tiende a ser muy a movilizarse tanto, digamos, como yo siento que uno lo ve en otras culturas. Entonces, siguiendo en esa línea, no observo que haya también una criticidad, digamos, o como activamente el demandar ciertos cambios en procesos de comunicación, porque, por ejemplo, el gobierno actual tiene aún bastantes como índices altos de aprobación, pero y paralelamente salen datos como estos sobre la libertad de prensa. Y creo que sí se relaciona también con lo que estaba hablando un poco Mariel, sobre el tipo de cultura que a veces tenemos en el país, que tiende a ser muy pasiva, muy confiada, muy escudándose bajo esta idea de que somos un país muy pura vida, pero sí hace falta un cierto nivel de autocrítica y de movilización en general. Mm. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues yo lo que puedo señalar es que me encanta ese nivel de crítica que ustedes mismos van empezando a tener y que lo manifiestan en relación con sus entornos, porque creo que de eso se trata, ¿no? De poder conversar y de poder que ustedes sí están en un país que tiene unas condiciones particulares. Mira, Alejandro, tú lo que dices, es decir, hay una actitud pro gobierno y a valorar positivamente, digamos, la gestión pública. Sin embargo, ustedes observan también que hay dificultades y eso me parece también bien interesante, porque pues los escuchamos y las escuchamos y creemos que de verdad de eso se trata. Estamos viendo una situación básicamente relacionada con la teoría, pero cómo esas teorías también permean y nos permiten leer la realidad. Claramente lo que ustedes están diciendo acá es que no hay una comunicación bidireccional y pues tampoco la hay dialógica en términos de las mismas organizaciones. ¿Por qué? Pues ya lo están también señalando, por presencia de los monopolios, el primer factor,
porque cuando se surgen emprendimientos, quizás esos lo fagocitan los mismos grandes monopolios, porque no hay la posibilidad de tener tampoco tensiones entre competidores, lo cual también pues genera otro tipo de situaciones, como que, por ejemplo, las organizaciones no se presten ni siquiera a abrir sus oídos o a enterarse de qué es lo que está sucediendo con sus públicos y con sus audiencias. Eso me parece que es clave lo que ustedes están señalando aquí como parte de un proceso reflexivo a partir de la teoría, pero también de contrastar esa teoría con sus entornos. Y pues yo tendría que decirles que si ustedes viven en un país, como bien lo están diciendo ustedes, pequeño, organizado, a pesar de que de todas formas me parece preocupante lo que señala Alejandro, que bajó el índice, ¿sí? De la libertad de prensa. Entonces sí quisiera llevarlos a un contexto como en el que yo habito y como en el que yo hago el trabajo también, que es Colombia. Seguramente muchos de ustedes han tenido la ocasión de escuchar lo que sucede en Colombia. Y les pregunto a ustedes, cuando yo les digo a ustedes Colombia, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? ¿Qué vienen en sus imaginarios a partir de las mismas representaciones sociales que tienen del país? ¿Mm? Sin miedo. ¿Qué les dice a ustedes un país como Colombia? ¿Mm? Mónica, yo voy a romper el hielo. Yo no conozco Colombia, así que conozco a grandes exponentes como tú. Así que, ¿qué palabras asocio yo con tu país? Sí. Asocio un país alegre, eh, que de alguna manera está abierto al mundo, a los vecinos, a otros ciudadanos, pero por otro lado que tiene cierta complicación política, y esa complicación política está quizás generada, y esto puede ser absoluta ignorancia, en lo que uno lee en la prensa, así que tú nos podrás aquí rectificar, principalmente por un narcotráfico fuerte que ha hecho que el país de alguna manera se transforme en algo no tan seguro como era hace algunos años, pero que es un país que a mí la impresión que tiene todo por ser un gran país y que de alguna manera está empujando a eso, pero que estas cosas de alguna manera lo han limitado en ese crecimiento, en ese como explosión de ser un país grande, con mucho vigor, etcétera, etcétera. Ana Laura también. Cecilia rompió el hielo y ahora entonces empezaron a hablar. Eso me parece fantástico. Ana Laura, ¿cuál es la idea que tienes de Colombia? Bueno, a mí Colombia me da la impresión de que es como Costa Rica, pero tal vez, o sea, a ver, lo siento muy cercano en cuanto a cultura, en cuanto a distintas cosas, pero tal vez más desarrollado en un montón de aspectos como infraestructura, en desarrollo social, en, no sé, en un montón de cosas. Entonces, por una parte sí lo siento bastante cercano, pero obviamente a mayor escala. Colombia es muchísimo más grande que Costa Rica, si no me equivoco, no sé, creo que tienen como 50 millones de habitantes, ¿no? Por ahí. Fácil. Sí, son un montón. En Costa Rica somos apenas 5 millones. Entonces, sí, siento que tal vez es un país bastante parecido a Costa Rica, pero a mayor escala y con un mayor nivel de desarrollo. Bueno, muchas gracias por por tu intervención. Bueno, miren que son todos los imaginarios que construimos alrededor de los países. ¿Alguien más quiere hablar de su imaginario sobre Colombia? Eugenia. Sí, yo también pienso, igual que Ana, como mucho en la cultura y como también siempre pienso en música, tal vez porque digo a muchos como artistas colombianos, pero pienso en esa como alegría como de la música, de Carlos Vives, de todo eso. Y también lo que mencionaba Cecilia de también su historia como de narcotráfico, de todos estos personajes que uno conoce como a través de como del sí, de los canales de comunicación. Entonces sí, es Ujú. como esa mezcla, esos dos como lados de Colombia. Muchas gracias, Eugenia. De verdad que me parece interesante lo que están diciendo. Alejandro. Em,
Hace un par de cursos en la universidad llevamos el tema de ciudades y justamente vimos el caso de la ciudad de Medellín. Y bueno, entonces ahí vimos un poco sobre la transformación que ha sucedido en Medellín en los últimos años. Entonces, bueno, yo personalmente sí también tengo como, bueno, me uno a lo que han dicho anteriormente, pero también tengo una idea bastante positiva, digamos, de Colombia, y justamente porque sí ha habido, pues evidentemente, una transformación social y cultural, económica. em, entonces, en ese sentido, me parece como un referente, digamos, para, como a nivel latinoamericano. Entonces, también me parece importante Están mencionar eso. ustedes, me encantan esas menciones que hacen del país y esas, pues igual están hablando desde lo que sus imaginarios tienen como posibilidad. Yo vivo aquí en Colombia, soy nacida aquí en Colombia y como bien lo decían, claro, 50 millones de habitantes, ustedes tienen el 10% de habitantes. Este es un país bastante grande, sí, efectivamente, con una extensión territorial grande, y un país, como bien lo decía Ceci, como lo han dicho algunos de ustedes, tiene una enorme alegría porque figuramos en los indicadores de desarrollo, especialmente el de felicidad, como uno de los países más felices, pero contradictoriamente somos un país que tiene un fuerte conflicto, ¿sí? ¿Y por qué me parece importante como manifestarlo? Porque es que siempre uno tiene que decir cuál es el lugar de enunciación desde el cual habla para poder comprender las reflexiones desde las cuales uno se sitúa. Entonces, en ese sentido, pues efectivamente, como colombiana, ¿qué les puedo decir? Primero, hablo desde el contexto latinoamericano, especialmente desde Colombia. Colombia tiene, como ustedes también, tienen dos mares, ¿sí? Nosotros tenemos dos mares con realidades completamente distintas. Tenemos el mar Pacífico, el Océano Pacífico, y toda una zona del Pacífico colombiano que tiene unas características muy particulares porque es donde se asienta el mayor porcentaje de población afro de este país. Y tenemos otra costa, que es la costa norte, la costa atlántica, que tiene también otras características, donde hay una ciudad por excelencia, la turística, que es Cartagena de Indias, una ciudad que fue amurallada para proteger contra las invasiones bárbaras y de los piratas. Y entonces, como por situar un poco la geografía y la ubicación geopolítica de nuestro país. Ambos mares con unas características muy, muy diferentes y unas zonas internas también con unas particularidades. Cuando Alejandro me dice que pusieron el caso de Medellín como una de las ciudades de Colombia, sí, Medellín es quizá la segunda ciudad más importante y más grande de este país. Eh, la conozco porque pues la mitad de mi ser, mi familia paterna es de Medellín, pero yo resido en el suroccidente del país, en una ciudad que se llama Cali, que quizá si ustedes escuchan Cali, pues también hay un imaginario alrededor de Cali. Es conocida como la capital mundial de la salsa, porque aquí pues se baila mucha salsa. No es el único género que se baila, pero sí se hace en los festivales mundiales. Entonces, desde aquí es de donde quiero hacer mi intervención, pero también quiero decirles que como comunicadora, a lo largo de mi vida profesional he trabajado en varias, digamos, áreas de la comunicación, pero en los últimos años vengo trabajando con población indígena, ¿sí? Colombia tiene una composición étnica y en su constitución se denomina un país eh, multicultural y pluriétnico. Eso lo define la constitución, porque tenemos no solamente presencia de, digamos, de población mestiza, como yo, sino que también hay una fuerte presencia de población afro, ¿sí? O sea, población negra, que es más o menos el 10.6% de la población colombiana, y tenemos también población indígena. La población indígena nuestra pues no es tan grande como puede suceder en un país como Bolivia, como Perú, pero sí tenemos el 4.4% de la población colombiana es indígena, y ese 4.4% de la población está conformado por 112 pueblos indígenas, ¿sí? No es ni uno ni dos, tenemos 112 pueblos indígenas. Es como interesante que ustedes también sitúen esa situación para que puedan comprender un poco lo que también les voy a decir. Y lo que les voy, esto es como haciendo el panorama para que puedan comprender las complejidades de este país.
como también Cecilia lo mencionaba con una palabra muy bonita, que hablaba de complicación política. Bueno, es complicación, pero también es complejidad. Ustedes saben que hace algunos años Colombia asistió a un proceso de paz, ¿sí? Y un proceso de paz con uno de los grupos, digamos, al margen de la ley, más fuertes también, uno de los más fuertes en América Latina, que fue las FARC, ¿sí? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y ese fue uno de los procesos de paz que se logró hace más o menos 8 años bajo la presidencia de el expresidente Juan Manuel Santos. Fue un logro y un modelo este proceso de paz en Colombia, que incluso le permitió al expresidente recibir un premio Nobel de Paz, porque sacar un proceso de paz en un país como este es bastante difícil, bastante complejo. ¿Y cómo se hizo ese proceso de paz? A través del diálogo, ¿sí? Entonces miren que un primer elemento que permite también comprender la importancia del diálogo en los procesos políticos es justamente ese, el diálogo. Y el diálogo y la fundamentación de la comunicación, ahí es el diálogo. Entonces, eso como para situar una de las situaciones y una de las complejidades que tiene este país. Sin duda, cuando se realizó el proceso de paz, se realizaron unos procesos para poder plantear que esas personas que se iban a desarmar de las FARC pudieran incorporarse a la vida social. Y para ello se hizo también todo un proceso que fue la JEP, ¿sí? Es decir, todo un procedimiento para poder que esas personas se lograran insertar en la vida nacional y en la vida civil conforme personas. Sin embargo, la continuación del presidente, porque los gobiernos, bueno, muchos gobiernos en América Latina duran 4 años, el gobierno siguiente o subsiguiente hizo trizas el proceso de paz y eso nos ha hecho otra vez sumir en un proceso bastante conflictivo. Digamos que este año tuvimos la posibilidad de tener el primer presidente que tenemos en este país con ideas socialistas, llamado de izquierda, y yo diría más que de izquierda, con ideas socialistas, y pues eso ha representado otro tipo también de tensiones en el país. Tensiones de tipo político, tensiones de tipo social, tensiones de tipo cultural, que sin duda seguimos en una pugna muy fuerte. ¿Por qué? Porque hace un par de años se presenció y asistimos a una situación muy compleja en este país. Primero estábamos en pandemia y segundo asistimos a lo que se llamó nacionalmente el estallido social de Colombia y ese estallido social nos trajo muchas dificultades. Yo diría que más que la misma pandemia, porque asistimos, al menos esta ciudad, la ciudad que habito, asistió a un proceso muy doloroso de, digamos, de daño de la infraestructura, pero yo diría que el daño de la infraestructura no fue solamente fue solamente un aspecto. Asistimos a un daño moral. Y en ese momento de digamos, de esa ruptura y de ese estallido social, la ciudad y el país se dividió en dos, ¿sí? Si bien es cierto, ya veníamos con fracturas, pues ahora quedamos como los que estamos tratando de que este país se mueva y que tenga un poquito más de procesos de justicia social, y por otro lado, otra clase que como que de alguna manera quiere perpetuar la mirada hegemónica de una historia de un país de verdad hecho a partir de estructuras muy fuertes de dominación. Entonces, esto como para decirles que pues he preparado unos slides pequeños, pero que me parece clave que puedan entender desde dónde hablo y también por qué mi apuesta como profesional de la comunicación, porque pienso que como profesionales de la comunicación también asistimos a este tipo de situaciones que nos marcan no solo desde una mirada teórica, desde una mirada conceptual, sino que necesariamente tenemos que, como comunicadores, dotar de sentido a lo que nosotros hacemos. Y en ese dotar de sentido y de reflexión lo que hacemos, pues aquí es como donde quiero como situarme. Entonces yo hablo un poco más de la comunicación y el diálogo, porque Ceci ya nos mostró como todos estos modelos de las relaciones públicas, pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué sucede con el mundo en Colombia? ¿Qué sucede con las organizaciones de Colombia? ¿Qué sucede con los habitantes de Colombia
cuando estamos inmersos en un conflicto tan fuerte, un conflicto de tipo político, pero que a pesar de que tenemos el conflicto de tipo político, igual somos como ciudadanos que consumimos, que participamos de las organizaciones. De hecho, yo pertenezco a una organización que es una universidad y en esta universidad también tenemos unas apuestas formativas. ¿Para qué? Para que los profesionales también puedan insertarse en la vida social como profesionales, pero que también puedan tener una formación humana potente en aras de lo que nuestros contextos y lo que el mundo necesita. Entonces, esta comunicación dialógica me parece importante también plantearla desde dónde y por qué. Desde en América Latina, tenemos una América Latina caracterizada por la multiculturalidad, la pluralidad étnica, la diversidad, la desigualdad social y económica, procesos políticos tensos y en conflicto, en los cuales se han generado procesos también dialógicos, en nuestro caso procedentes un poco más de la educación, del desarrollo humano y de los mismos procesos políticos. Y aquí quiero como situar en una tradición que seguramente ustedes han visto, tal vez en otro proceso o en otra asignatura, no precisamente en esta. Y es porque al menos para nosotros, y cuando digo nosotros, somos como un equipo de profesores que estamos mirando las relaciones con las organizaciones. Permítanme decirles que yo soy profesora de comunicación en las organizaciones y abordo especialmente, como Cecilia lo decía, las organizaciones del sector social que a mi juicio están conformadas por las organizaciones sociales y por las organizaciones del tercer sector. En esta medida y desde este enfoque, puedo decirles que el diálogo es un diálogo que ha procedido más del ámbito de las ciencias sociales. Y aquí debo mencionar algún autor que espero que lo hayan visto en su proceso formativo, que para nosotros es fundamental, como lo fue Paulo Freire, ¿sí? Paulo Freire fue el que, digamos, desde América Latina hizo un proceso bastante revolucionario en la educación porque planteó lo que él le llamó la educación dialógica e hizo toda una reflexión desde el diálogo y del diálogo para establecer el vínculo y un vínculo distinto entre lo que es el educador y lo que es el educando. Y en ese sentido, miren que por eso les hablaba ahora cuando empezamos a hablar, tratemos de hacer de este espacio un espacio de diálogo y no solo un espacio unidireccional, porque si bien estamos en el ámbito de una clase de relaciones públicas, es importante también traer toda esa corriente dialógica que nos propuso desde América Latina Paulo Freire para pensarnos los procesos en la educación, pero también para pensarnos en el proceso de cómo construimos relaciones con los otros, especialmente con las comunidades. Y también aquí traigo dos autores también latinoamericanos, que espero que lo hayan visto, quizá Mario Kaplun por el comunicador popular o por la importancia que tuvo también en el ámbito de la radio, porque así como ahora, y retomo las palabras que nos hacía y nos decía ahora Cecilia, hablar del proceso informacional clave en el mundo organizacional, pero lo que nos trajo Kaplun como apuesta fue plantear los EMIDEC, la importancia también del emisor, pero también el receptor, como persona que también se vuelve emisor en un proceso dialógico. Entonces aquí sí quería al menos señalar a estos que son autores de, digamos, de una trayectoria, ya no existen, ya han fallecido, pero creo que su legado, especialmente en América Latina, ha sido fundamental para comprender las relaciones dialógicas entre las personas y, por supuesto, entre las organizaciones. Son formas distintas de abordar como los mismos procesos y en ese sentido, esta tradición dialógica procede fundamentalmente del ámbito social y es la forma también como se ha constituido la tarea de relacionamiento y de pensarnos los vínculos, especialmente para formar lo que se conoce, digamos, en el ámbito también de las ciencias sociales como el capital social de las mismas sociedades. Y eso de capital social se forma fundamentalmente a través de procesos de confianza. Es decir, la confianza no es una categoría per se, la confianza se construye y la confianza se construye en la medida en que creamos en las instituciones, en que creamos en las organizaciones, en que creamos también en nosotros mismos. Los estudios, al menos que se han hecho aquí en Colombia, sobre cultura ciudadana, nos han dicho que a veces dudamos hasta del vecino. Y el asunto es que si dudamos del vecino, ¿qué tipo de confianza es la que vamos también a desarrollar en términos de
pensarnos los procesos de desarrollo. Y esto lo conecto un poco con lo que decía Ana en su intervención, que se imaginaba a Colombia también como un país desarrollado. Y efectivamente, si miramos a Colombia desde los epicentros urbanos, podríamos decir que aquí está presente la posmodernidad. Al menos la universidad en la que yo trabajo, en toda parte hay conexión, como es una ciudad caliente, en toda parte hay aire acondicionado, las aulas de clase están súper bien dotadas, en comunicación tenemos un estudio de televisión envidiable, con equipos, con una super parrilla de luces, con brazos de bueno, para hacer los traveling, es decir, todo el equipo, el equipamiento tecnológico lo tenemos justamente al servicio de los estudiantes y de los procesos formativos de nuestros estudiantes. Sin embargo, aquí traje precisamente una imagen que la pueden observar, que es uno de los territorios donde hago también trabajo con las organizaciones indígenas, y ustedes pueden observar en esa fotografía cómo se mezcla también su pensamiento ancestral con, miren, el acceso a la tecnología. Esta es la sala de, digamos, de una institución educativa, quizá la más organizada y la más potente, y pueden ahí observar cuál es la capacidad del equipamiento tecnológico con los que cuentan en este tipo de territorios. Entonces, como para que entendamos que si bien tenemos la posibilidad de tener un país con una alta tecnología, especialmente en los centros urbanos, bueno, aquí muy cerca, porque esta fotografía es tomada a 3 horas de la ciudad, residen poblaciones indígenas con su cosmovisión, con sus propias formas de vida, que también entran en pugna y en conflicto con los modelos de desarrollo occidental caracterizados por, digamos, una idea fuertemente capitalista, especialmente porque estas comunidades se piensan las ideas, sus organizaciones y sus propios procesos organizativos desde lo que nos hablaba ahora Cecilia, es decir, desde la mutualidad, desde la reciprocidad, desde el intercambio. Y la idea no es tampoco que creamos que estas son comunidades, eh, digamos, idílicas, donde todo funciona. No, también son procesos de pugna que están luchando para que al menos tengan esas características y que sean respetados en su identidad y especialmente en su cosmovisión, porque tienen otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, y no necesariamente le están apostando por los procesos acumulativos de capital y de tierras. Entonces, como interesante que yo les pueda contar desde dónde viene esta tradición que procede fundamentalmente del ámbito social, de la pedagogía, pero también de lo político, para pensar que de allí es una forma también relacional de construir vínculos, pero también de establecer relaciones dialógicas. Y en ese sentido, pues la propuesta de lo que venimos trabajando algunos es cómo hacemos para articular esos procesos organizativos con otras organizaciones y generar relaciones intersectoriales entre las mismas organizaciones para el establecimiento de relaciones duraderas, objetivos conjuntos, en aras del desarrollo de las mismas organizaciones y de la sociedad en general. Y en este sentido, pues me parece también clave pensar en lo que es el diálogo multisectorial. Tenemos fundamentalmente un sector público que está conformado por todas las organizaciones del Estado, un sector privado que le apuesta por unos modelos también económicos vigentes, fundamentalmente que generan empleo, que generan también procesos económicos para el bienestar también de los mismos países, y tenemos unas organizaciones del tercer sector conformadas por aquellas entidades que no tienen ánimo de lucro y por todos estos procesos organizativos de la sociedad civil en los cuales la gente se une para poder salir adelante y para poder al menos tener digamos, para unirse para lograr fuerzas y mejorar sus entornos o mejorar también sus propias comunidades. Es entre estos sectores donde se puede plantear este diálogo multisectorial, que lo ideal es poderlo hacer, digamos, a partir de los modelos quizá bidireccionales, donde no solo tengamos la posibilidad de persuadir, sino que podamos establecer relaciones donde ambas entidades o las organizaciones que se vinculen a los procesos todas puedan ganar. Sin embargo, pues esto es como una apuesta
en la cual estamos, pero que sin duda falta bastante por trabajar, pero que hacia allá vamos, a cómo construir relaciones y a cómo fomentar diálogos entre entre los sectores, de tal manera que todos podamos aportar por el fortalecimiento también, no solo de los procesos organizativos, sino de las mismas organizaciones. En tanto, el sector público tiene como misión básicamente atender a una población, y en los estados sociales de derechos pues hay una apuesta también, y es que tienen que velar por la ciudadanía. El sector privado, y al sector privado le interesa también tener la posibilidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas como organización, como empresas, pero también, al menos aquí, estamos trabajando fuertemente porque el sector privado le apueste por la responsabilidad social, y que esa responsabilidad social empresarial se traduzca en mejores servicios y beneficios también para las comunidades donde tienen incidencia social e incidencia económica. Y las organizaciones del tercer sector, que son aquellas que no tienen ánimo de lucro, tampoco ánimo de pérdida, pero que sí cumplen estas funciones que no logra realizar el sector público y que al sector privado no les interesa, pues también tienen como una apuesta por la búsqueda de la sostenibilidad para poder mantener activos sus programas y sus proyectos y poder beneficiar a aquella población vulnerable que, como les digo, no alcanzan a ser cubiertos por el sector público, pero que al sector privado tampoco les interesa. En esta perspectiva es como entendemos un poco el diálogo organizacional y el diálogo necesario para que las organizaciones todas puedan crecer, y que ese crecimiento sea entendido no solo desde una perspectiva económica, sino también desde una perspectiva social, en la cual, ojalá, como lo dice un importante también filósofo que se llama Richard Sennett, que podamos también vivir juntos. Entonces, este es como parte del mensaje que les quiero compartir en una clase como esta, desde la complejidad que reviste un país como el mío, en el que habito y en el que trabajo y lucho, no solo con mis estudiantes, sino también como investigadora que soy, para que tengamos esa posibilidad de, desde la comunicación, plantear diálogos, y desde la comunicación, plantear puentes y vínculos entre las organizaciones para el beneficio mutuo y para el fortalecimiento también del tejido social de nuestro país. Entonces, esa era como parte de la experiencia que les quería contar. ¿Mm? ¿Quiere alguien hacer algún comentario a lo que Mónica nos ha comentado, que ha sido bien interesante, por lo menos para mí? Bueno, a mí me gustaría comentar, ahora que estabas, bueno, presentando, y estaba pensando un poco también en el caso de Costa Rica, y algo que pensé es que Costa Rica, siendo un país que no tiene ejército desde 1949, Mm, depende demasiado de la diplomacia de estos procesos dialógicos. Y, por ejemplo, ujú. hace un par de años hubo un conflicto con Nicaragua por un territorio en la frontera, y que tal vez en otro contexto eso se hubiera resuelto a un nivel más armado, pero el país lo tuvo que resolver por la vía legal, que bueno, es un diálogo mediado por otra, otra serie de reglas, pero, pero ahora que estás exponiendo todo este tema del diálogo y cómo es muy importante para la fibra de un país para poder realmente avanzar, y está pasando en el caso de Costa Rica, y cómo es aún más necesario que esos procesos dialógicos estén sólidos, porque dependemos totalmente de eso, justamente por eso que comentaba, del tema del ejército y así. Y mira, Alejandro, que ahora incluso, a ver quién fue, yo escribí por aquí, que no sé si serías tú mismo, que decías que Costa Rica no se moviliza, ¿sí? Bueno, pues la movilización social creo que tiene un componente muy importante en términos sociales. Aquí en Colombia las movilizaciones son muchas. Yo creo que también ustedes seguramente vieron el tema del estallido social. Fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Los jóvenes se movilizaron fuertemente. Yo diría que fueron como tres poblaciones las que se movilizaron en ese estallido social, y la primera fueron los jóvenes. Eh, y los jóvenes, cuando hablo de la categoría joven, fueron todos, no solo los jóvenes vulnerables, que viven, digamos, en unas condiciones difíciles, porque los jóvenes universitarios también se movilizaron.
Se movilizaron y creo que por eso hablo en general de los jóvenes. Los indígenas fueron los otros también que se movilizaron en la lucha también por sus derechos. Y también diría que la población afro. Y la población afro, especialmente las mujeres. Es decir, una movilización muy fuerte, cansados un poco del tema del abandono en el que se encuentran muchas comunidades y muchas poblaciones. Entonces, claro, estas movilizaciones fueron claves también para pensar en la elección del presidente actual que tenemos, que es el primer presidente de izquierda que tenemos en este país, que históricamente ha estado, como les decía, en manos de la hegemonía, y cuando no era la hegemonía conservadora, la hegemonía liberal, pero siempre era uno de ellos, que también asistimos a un proceso sistemático de exterminio de todo movimiento político como lo fue la Unión Patriótica. Todos, es decir, no quedó uno vivo, todos fueron asesinados. Entonces, en ese sentido, sí creo que es pensarnos el diálogo desde la dimensión también organizativa, pero también desde el diálogo político. Y eso que ustedes dicen, no tenemos un ejército. Claro, piensen por un momento qué sucede en los países donde hay tanta inseguridad, que ni siquiera la policía ni el ejército tiene la posibilidad de tener o de hacer contenciones o de mantener un poco el orden. Entonces sí creo que son realidades bastante complejas, bastante distintas, y aquí hemos aprendido y siento que las organizaciones cada vez más están mucho más abiertas a aportar y que desde el Estado, desde lo público también, se realizan incentivos para que incluso las mismas organizaciones hagan inversiones y que puedan también, por ejemplo, aportar y apostar por los mismos procesos comunitarios, ¿sí? Y se los digo es porque cuando Cecilia decía que yo tenía una experiencia amplia, sí tengo una experiencia amplia en trabajar con pueblos indígenas, y casi siempre los proyectos que construimos y que hacemos con los estudiantes con pueblos indígenas reciben apoyo bien sea desde el Estado, a través de convocatorias que realiza el Estado para realizar proyectos de tipo cultural, o también organizaciones. Hay, digamos, un sector que se está configurando como el cuarto sector, que es el sector digamos, de las agencias de cooperación internacional. Para este tipo de proyectos que realizo con indígenas, porque incluso a partir del estallido social con mis estudiantes de comunicación, realizamos una exposición artística como una forma de reaccionar ante ese estallido social. Y lo hicimos con jóvenes que hacen rap, con jóvenes que hacen hip hop y con indígenas. Y lo que creamos fue una exposición artística con 3 instalaciones y la montamos en una biblioteca pública como una forma de reaccionar ante esa situación tan compleja y tan dolorosa que fue para nosotros como ciudad y como país asistir a ese tipo de procesos. ¿Y cómo logramos la financiación? Bueno, fue con una agencia de cooperación internacional que nos dio el apoyo, la Fundación EBER, que es una fundación alemana, y el trabajo lo hicimos también en una biblioteca pública, es decir, también el Estado mismo presta sus escenarios para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, por eso hablo un poco de las alianzas y de las relaciones dialógicas multisectoriales, porque es que en una experiencia como esa, mira, nos apoyaron de Alemania, una agencia de cooperación, entonces ahí tenemos un apoyo, un vínculo, nos apoyaron desde la alcaldía a través de la Secretaría de Cultura y la universidad. La universidad es una organización del tercer sector, no tiene ánimo de lucro, es una universidad jesuita que también le apuesta a los procesos de paz en Colombia. Entonces, ese fue un trabajo que hicimos con los estudiantes y que fue una experiencia muy bella para todos, pero ahí establecimos los vínculos y los diálogos para poder, obviamente, hacer una propuesta y un proyecto que de la comunicación y desde el arte pudiera expresar todos estos sentires, porque nuestros corazones quedaron bastante rotos. Era una forma también como de remendar nuestros estados anímicos y digamos, nuestros corazones para poder superar esta situación que fue tan, tan, tan compleja para todos. Y también darle la posibilidad a que los chicos que hacen hip hop, de ladera, que hacen rap, tuvieran un espacio para ellos también a través de sus rimas y a través de su freestyle, se pudieran expresar y pudieran decir lo que también sintieron en ese estallido social. Lo mismo las indígenas que lo que hacen es tejer, invitaron a tejer los colores de manera muy simbólica, los colores de la bandera de Colombia, para poder intentar trenzar los hilos de un país roto. Entonces, aquí con estos ejemplos les pongo como la posibilidad de lo que hay a la base de
procesos dialógicos que le apuestan sin duda no solo a un compromiso organizacional, sino también a un compromiso social y político, porque creo que es importante también que en este tipo de mensajes y en este tipo de, al menos de reflexiones que parten desde las relaciones públicas, no desconozcamos la importancia que tiene también el componente político en las relaciones. Recordemos que también ahí está la base el señor Foucault, Michel Foucault, que nos habla siempre de las relaciones de poder que tenemos. Y entonces desde esa mirada, cómo también matizamos y comprendemos las relaciones de poder que hay entre el dominante, el dominado y entre las relaciones también subalternas y las que emergen como contrahegemónicas también. Bueno, yo quiero agregar un poco la situación en Chile, que creo que también Sí. nos sirve un poco para conversar el tema del diálogo. Nosotros un poco antes de Colombia, un par de meses antes, también tuvimos un estallido social muy potente en octubre del año 2019, el 18 de octubre, donde a raíz de la subida del valor del ticket de metro, que subió unos pocos pesos, en Santiago y en regiones se produjo un estallido como en el cual la ciudadanía expresó su malestar, ya no más, por una serie de cosas que veníamos viviendo como sociedad y que de alguna manera no le habíamos puesto el ojo o el atajo o la intención de mejorarlo. Llámese, nosotros somos un país que tiene una población de 18 millones de habitantes, con alrededor de 10% de migrantes, donde en Santiago viven 7 millones de habitantes y este estallido social congregó una manifestación unos pocos días después del estallido mismo de más de 2 millones de personas en la calle, manifestando un poco este malestar por esta, de alguna manera, desidia tanto del Estado como del sector privado en poder solucionar los problemas que aquejan a un país que hoy día tiene una clase media muy grande y que a partir del alza de los precios de ciertos bienes, a partir de situaciones del día a día, se vieron de alguna manera ya en no más. Y este pequeño incidente que es subir el valor del metro cuando se había señalado por parte de la población de que no más, que no subieran más los tickets del metro, que no subiera más la gasolina, etcétera, etcétera, de alguna manera no se dialoga, no se escucha y se genera un estallido que probablemente nosotros no hemos tenido nada similar en la historia de nuestro país. Y este estallido termina con un mes muy revuelto, cuando les digo muy revuelto, con dificultad para salir a trabajar, con toque queda, con algo que nosotros no veíamos hace muchos años en este país. Y que el gobierno, en una situación ya bastante desesperada por no saber cómo enfrentar esto, decide convocar a la elaboración de una nueva constitución, la constitución que nosotros tenemos, una constitución del año 80, del gobierno militar, que no es validada por el país, por el origen que tiene. Entonces se llama a una convención para redactar esta constitución, que por motivos de la pandemia, desgraciadamente, no pudo instalarse el año 2020, sino que se instaló finalmente el año 2021, porque no se pudieron hacer elecciones de quiénes eran las personas que redactaban esa constitución, y que finalmente una constitución, o sea, una convención constituyente elegida con muchos independientes, a diferencia de nuestra historia, que siempre ha sido conformada o ha tenido una fuerte influencia en los partidos políticos. Aquí también un poco el descontento de la ciudadanía eligió mucho y un perfil muy independiente de personas que no habían estado en política y que desgraciadamente elaboraron un proyecto de constitución que tampoco estuvo de acuerdo con lo que el país necesitaba. Y de una manera, de alguna manera un poco autoritaria, tratar de imponer lo que este grupo de 150 personas tenía en la cabeza, pero que no era el sentir mayoritario de la ciudadanía. Y un proceso que de alguna manera vimos como que era algo esperanzador, que nos iba a permitir solucionar un problema que se había generado a partir del estallido, nos enredó aún mucho más
finalmente en septiembre del año pasado este proyecto constitucional que había sido aprobado por un 80% de la población en su origen, cuando se eligió la Convención Constituyente, fue rechazado por un 62% de la población, porque aquí no hubo diálogo, sino que en el fondo estas 155 personas se encerraron en el edificio del Congreso, elaboraron un proyecto sin dialogar, sin conversar con las ONGs, con el Estado, con el sector privado, con el sector público, etc. Y se produce este fenómeno de rechazo a una constitución. Hoy día nos encontramos nuevamente en un proceso de elección nuevamente de consejeros para elaborar una nueva constitución, donde hemos tenido una elección el día domingo y el péndulo también ahora se ha trasladado hacia otro extremo. Entonces tampoco sabemos si en diciembre vamos a tener una nueva constitución, porque no sabemos si en el fondo ese péndulo va a generar este diálogo que como país necesitamos para salir y de alguna manera desentrampar este problema que nos tiene entre la pandemia y el estallido parados hace 5 años como país. Este era un país que los últimos 30 años había funcionado bastante bien, habíamos tenido un desarrollo, la gente había progresado Sí. y que por esa falta de diálogo, por esa falta de mirar la sociedad en la que vivimos, por esa falta de conversación, nos encontramos hoy día entrampados y detenidos en algo que la verdad que es triste. Es triste cuando uno ha visto que un país puede salir adelante y que de repente se entrampa y que las personas no somos capaces de conversar, no somos capaces de entender el problema del vecino, del otro. Es una situación compleja. Y eso de alguna manera es el caso que yo les quería comentar, porque me parece que es un caso de estudio. Yo, de hecho, con Claudia, que fue la profesora que les dio clases la semana pasada, estamos haciendo una investigación acerca de un poco de la generación de pensamiento que se dio en las columnas de opinión de los medios de comunicación y cómo se generó esa creación de la voz de esta constituyente que finalmente elaboró una constitución que no llegó a puerto, porque faltó el diálogo, así de simple. Ese es el resumen. 150 personas que no fueron capaces de conversar con los 18 millones restantes del país. Es una experiencia triste la que yo comento, porque ojalá no pasara, pero es una experiencia que de alguna manera nos demuestra que en América Latina, desgraciadamente, tenemos estos ejemplos a veces de estallido, Sí. de una falta de conversación. Nosotros tenemos una geografía que hace que hayan pueblos de distintos tipos, mestizos, como señaló Mónica, pueblos indígenas que están aquí desde que se descubrió el continente, ¿se fijan? Entonces, el diálogo para nosotros, yo creo que no solo desde las relaciones públicas, sino desde la construcción de la sociedad, es un elemento o el elemento Totalmente. más importante para en el fondo poder seguir caminando y funcionando como sociedad y haciéndonos cada día una sociedad más colaborativa, más solidaria, etcétera. Eso era el caso que yo quería Ujú. de alguna manera contarles, porque aunque triste, pero es un caso bien paradójico de la falta de diálogo en mi país. Bueno, nos quedan unos minuticos, Ceci, para que los chicos tengan la posibilidad de reaccionar frente a lo que conversamos con ellos, compartimos con ellos. ¿Qué les queda después de este compartir de hora y media? Ana. Hola, yo quisiera hacer un par de preguntitas, que es como un ejercicio que estamos haciendo como parte de la clase, como en base a las lecturas de la semana, Sí, como relacionado con la clase, hacemos algunas preguntas, entonces quería saber si podría hacer las mías. claro que sí. Ok. Creo que la primera es cómo se pueden utilizar los medios digitales para fomentar la participación y el compromiso de los públicos en las acciones y campañas de relaciones públicas y cuáles son los desafíos que se presentan al hacerlo. Esa sería la primera. Ana, yo te voy a contestar eso, perdón Mónica, porque también Ujú. estaba en el tema del social listening o monitoreo de redes sociales. Ok. Creo que lo más importante es dejarles, porque nos quedan 5 minutos y es poco tiempo, pero no confundir el monitoreo de redes sociales y saber lo que el público dice eh,
con la comunicación dialógica. Hoy día me parece a mí que el uso de redes sociales es un uso súper unidireccional todavía por parte de las organizaciones, donde las organizaciones de alguna manera difunden, informan lo que quieren, pero que hay poco diálogo con el público que les responde frente a esa, en el fondo, post o da lo mismo tweet o dependiendo de la red social. O sea, estamos usando, me parece hoy día, las redes sociales como quizás usábamos los medios de comunicación tradicionales, llámese la prensa y la televisión, hace 30 años, donde en el fondo el público general tenía poco acceso a eso. Hoy día las redes sociales me parece que las organizaciones todavía están en un trabajo incipiente de bidireccionalidad con respecto a cómo tratan a sus públicos, tienen una información prácticamente hoy día infinita de sus públicos, porque tienen una cantidad de información que realmente es como una ola que nos revuelca, pero mientras no seamos capaces como organizaciones de procesar esa información y generar un diálogo fructífero, hoy día esa comunicación dialógica no se da. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Acabo de darme cuenta de que la segunda pregunta es la que la profe me dijo que era más pertinente para la clase de hoy, que es cómo se puede aplicar la teoría de la comunicación dialógica, ¿verdad? En la práctica de las relaciones públicas y como cuál es la ventaja de utilizar esto en relaciones duraderas con los públicos, como en construir estas relaciones. Pues yo te diría que es fundamental establecer vínculos de confianza con las organizaciones, ¿sí? Y que esos vínculos de confianza no pasan única y exclusivamente por los medios digitales, ¿sí? Eso se realiza en el tú a tú, en la posibilidad de establecer también proyectos de manera conjunta, de poder también establecer eso que es el diálogo, ¿sí? Porque es que, de verdad, ustedes por eso leyeron como parte de este ejercicio, no tuvimos tiempo de abordarlo, pero la promesa incumplida, como lo señala el autor de uno de los textos, es una promesa incumplida porque si bien existe la posibilidad incluso de la web 2.0, de la interactividad, de la interacción, el control, y además ese es parte del temor que tienen las mismas organizaciones, ¿no? A no poder controlar la información ni a controlar los diálogos que se pueden gestar en esa relación, bien sea entre la organización y un cliente, bien sea entre la organización y sus diferentes públicos de interés, porque miren todos los públicos que señaló Cecilia en ese, digamos, en ese círculo donde está en el centro de la organización y alrededor todos los públicos con los que interactúa. Es decir, todavía las organizaciones, si bien es cierto hay algunas, incluso en términos de comunicación hay unas que son bastante innovadoras, pero siempre se tenderá a tener una centralidad en el manejo, especialmente de la comunicación. Entonces, sí, tenemos las redes, tenemos los medios, y bien lo decía ahora Cecilia, es decir, pensar en redes no significa pensar en diálogo. Es Perfecto. los desafíos que tenemos como comunicadores son muchos, muchos. Y en ese sentido, que las mismas organizaciones crean en el trabajo que nosotros como comunicadores podemos hacer, es bastante. Siento que desde el punto de vista del mercadeo han avanzado mucho más. Ahora los comunicadores que manejan las redes sociales de las diferentes cuentas, pues trabajan 24/7 respondiendo a todas las demandas de un cliente, pero es porque hay una relación distinta, hay una relación comercial. Pero desde el punto de vista corporativo no se ha avanzado mucho. Perfecto, muchísimas gracias de verdad por responder a mis dos preguntas. Bueno, ¿quién más desea compartir, preguntar, cerrar? Bueno, para ir cerrando, Mónica, yo quiero darle Sí. las gracias tanto a ti, porque la verdad que he aprendido mucho también, como a ustedes, muchachos y muchachas, por ponerme de manera palpable la realidad de un país como Costa Rica, del que se hablan cosas muy bonitas y que eventualmente algún día me encantaría conocer, pero que de alguna manera me han permitido también mostrar una realidad que es distinta a la de mi país y que es interesante conocer. Es muy interesante conocerlo. Creo que tienen como futuros comunicadores un gran desafío, tienen mucho por hacer, un país pequeño, pero con un gran potencial.
Así que, bueno, dejarlos invitados a eso. Tienen la vida y el mundo por delante, así que adelante, prepárense, trabajen y dialoguen mucho, que es muy importante en comunicación. Bueno, yo me uno a las palabras de Ceci y les agradezco a todos y a todas y especialmente a los que también intervinieron, a Ana Lau, a Simón, a Mariel, a Alejandro, a Eugenia, porque sin duda digamos que en una conversación que tiene como epicentro el diálogo, es muy importante el diálogo. Entonces, pues muchísimas gracias y bueno, en otra ocasión tendremos quizá la oportunidad de conversar y de compartir un poco más. Muchísimas gracias y gracias a ti, Ceci. Y bueno, a María Ángela, que también fue como nuestra colaboradora en este proceso para hacer posible que pudiésemos conversar. No, Muchos muchísimas saludos a gracias a todos. ustedes por la participación. Bueno, ok. Que estén Buena muy bien. tarde a todos y a Cuídense. todas. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias, buenas tardes. Chao. Gracias, hasta luego. Chao, Ceci.